Vamos a leer solamente un verso y es el verso 30 y vamos a compartir la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 30. En la medida que usted tenga la palabra del Señor, nos vamos a colocar de pie para que juntos podamos darle lectura a la palabra del Señor. Y le damos lectura con la bendición de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted dice, amén. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Leemos nuevamente la palabra de Dios. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: por la fe, las murallas de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de ellas durante 7 días y luego se desplomaron. Esto es palabra de Dios. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome asiento, mi hermano. Ya hemos tenido tiempo de orar. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios nuevamente. El mensaje que vamos a compartir en esta mañana se titula Fe y Muros. Y vamos a hablar, hermano, acerca de cómo Josué con el pueblo de Dios tuvieron que ingresar a la tierra de Canaán, comenzando, aleluya, hermano, con una historia que es tan nuestra, que es tan familiar, la historia de los muros de Jericó. Con la toma y destrucción de Jericó comienza la conquista de la tierra de Canaán. Josué y los israelitas conquistaron Canaán en 3 campañas, las cuales parecen haber abarcado un periodo aproximadamente de 7 años. Los comentaristas dicen que de 38 a 40 años el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Pero desde que ellos llegan a los campos de Moab e ingresan a Canaán, todo este espacio que se conoce como la conquista, bajo el ejército del pueblo de Dios, bajo el liderazgo de Josué y bajo el respaldo de Dios, ellos demoraron aproximadamente 7 años. En estos 7 años fueron 7 años de batalla, 7 años de lucha, 7 años de pelea, 7 años de dificultades, 7 años donde su fe fue llevada también al límite, al borde de la muerte, en ocasiones muy complejas. Pero al término de estos 7 años, el resultado que tenemos es que 31 reinos fueron conquistados, aleluya, hermano, por el pueblo de Dios. Esto lo dice Josué capítulo 12, verso 24. Y claramente, hermano, ¿por qué conquistaron tantos reinos? Porque el pueblo estaba unido, no solamente, aleluya, en la connotación de unir al pueblo, sino que este pueblo también estaba unido con Dios. Eso nos habla a nosotros como iglesia, que también tenemos que estar unidos, que la pelea, la disputa, las discusiones no son con nuestros hermanos. Usted no es mi enemigo, yo no soy su enemigo. Amén. Aleluya, y que juntos tenemos que combatir. Y si somos fieles, también alcanzaremos conquista, conquistaremos reinos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, en total, 31 reinos fueron conquistados por Josué y el pueblo de Israel. Entre los ejemplos de fe se sitúa la conquista de Jericó. Se trataba de una de las ciudades-estado más importantes de Canaán. Dios condujo al pueblo en este primer encuentro con sus enemigos de un modo sobrenatural. ¿Cuántos creen que Dios se mueve de manera, aleluya, sobrenatural? Mediante un sistema totalmente opuesto a la forma de los hombres. Y cuando estamos hablando de esa sobrenaturalidad de Dios, no lo estamos hablando con ese lenguaje que lo ocupa lo de la prosperidad, sino que estamos hablando de que cuando Dios se mueve, lo hace a su forma, ¿cierto? De acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus normas y en su tiempo. No como nosotros pensamos que Dios actuaría. Por eso Isaías dice que los pensamientos de Dios, amén, son muy distantes a los pensamientos del hombre. Por lo tanto, mediante un sistema totalmente opuesto a la forma de los hombres,
Dios obró hasta entregar a su pueblo una ciudad que estaba amurallada y bien equipada, sin que hubiera tenido que hacer el pueblo de Dios, aleluya, una cosa más que ocuparla. Lo único que hace el pueblo de Dios en esta batalla es ocupar, escúcheme bien, lo que el Señor ya le estaba entregando en sus manos. Amén. Cristo vive. Entonces, ¿qué queremos nosotros hablar? ¿Cómo se lleva a cabo esta conquista? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué tuvo que hacer Josué? ¿Qué tuvo que hacer el pueblo? ¿Qué arma ellos utilizaron? Porque estamos hablando de una batalla, estamos hablando de una lucha. ¿Y por qué cayeron estos muros? Entonces, yo quiero hablarle en esta mañana acerca de 3 pasos que Josué y el pueblo de Dios tuvieron que dar para derribar los muros y obtener la victoria sobre Jericó. Todos los que estamos reunidos acá en esta mañana también tenemos muros que derribar. El muro de la incredulidad, el muro de las preocupaciones, el muro de la ansiedad, el muro del miedo, el muro del futuro, el muro de la incertidumbre. Y por lo tanto, cuando nosotros observamos a Josué, también somos impulsados a creer y a confiar para poder sobrellevar esas realidades que tenemos nosotros. Porque hay muros, hermanos, que son muy difíciles de sobrellevar. Hay muros, aleluya, que nos impiden a nosotros avanzar. Hay muros que nos impiden, escúcheme bien, a nosotros ver más allá de nuestra naturalidad, y necesitamos, al igual que Josué, derribar esos muros para poder obtener la victoria. Todas las victorias del pueblo de Dios fueron antecedidas por momentos complejos, por situaciones adversas, por situaciones límites, pero ellos confiaron, aleluya, en Dios, y Dios les ayudó. Entonces, el primer paso para poder derribar estos muros es el paso de la obediencia de la fe. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, fe y obediencia son inseparables. Fe no tiene que ver solamente con lo que yo creo. Fe tiene que ver con lo que yo hago, con lo que yo realizo. Dios había prometido entregar la ciudad en manos de Josué, pero todos los israelitas tenían que cumplir al pie de la letra los mandatos divinos. Por eso que tener fe es más que creer intelectualmente. Fe es obedecer, aleluya, y no solamente obedecer lo que a nosotros nos agrada, sino que obedecer aún lo que no nos agrada. Y aunque pareciera muy complejo y extraño, escúcheme bien, obedecer, aleluya, hermano, cual sea la orden del Señor, nosotros tenemos que acatarla. Juan Wesley estaba con un hombre caminando, un hombre muy preocupado, que casi parecía dudar de la bondad de Dios. Amén, debido a las preocupaciones. Este hombre decía, no sé qué haré con todos estos afanes y temores. En ese momento Wesley notó una vaca que le miraba por encima de un muro de piedra. La vaca estaba así, tratando de mirarlo a ellos por encima del muro. Respondió, por lo tanto, Wesley a su compañero, aleluya, y le dice lo siguiente, gloria a Dios, ¿por qué no puede ver esta vaca a través de él? Aleluya. ¿Y por qué no podía ver esta vaca? Le dice a su amigo. Es porque había un muro. Y por lo tanto tenía que haber un esfuerzo de parte de este animal para poder observarlos a ellos. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque hay muros, amén, sobre todo el muro del temor, que no nos va a dejar a nosotros ver. Y tenemos que esforzarnos, tenemos que ponernos en alto, mirar más alto por encima de Él. Y es ahí donde la fe nos ayuda a mirar más allá, por encima de las dificultades. Debemos entender que el Señor nos ayuda, pero los miedos no pueden estar por encima de Dios. Las enfermedades no pueden estar por encima de Dios. Las tristezas, las penas, las angustias no pueden estar por encima de Dios. ¿Sabe lo que debe estar encima? Aleluya, es Dios. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Y eso es lo que le dice Wesley a este personaje, que para que pueda quitar su miedo tiene que hacer igual que esta vaca,
mirar por encima de ese muro. Y a veces nosotros nos encerramos en los problemas, en la angustia, en las preocupaciones, en los miedos. Y está bien que los tengamos porque es parte también de nuestra naturaleza. Pero tenemos que nosotros al paso del tiempo ir confiando más en el Señor. Si usted ha estado enfermo y en medio de esa enfermedad fue muy complejo el diagnóstico, los síntomas, lo que usted padeció, cómo se sintió mientras uno es joven, no le tiene de alguna manera miedo, o es que no sea miedo, que como sabe que su cuerpo está sano, no experimenta lo que es el dolor, no experimenta lo que es el cansancio, no experimenta lo que va a ser, ¿cierto?, la preocupación de estar enfermo y de una enfermedad que puede ir acrecentándose al paso del tiempo. Estamos a lo mejor libres de esa enfermedad, pero luego, hermano, cuando comenzamos nosotros a meditar, cuando nos dicen usted está enfermo, usted tiene esto, usted tiene que hacer esto, la única manera de que usted se salve es haciendo ejercicio, como dice el meme, y usted dice entonces me voy a morir igual. Aleluya. Cristo vive. Y nos vamos preocupando, nos vamos inquietando. Amén. Pero Dios obra milagros. Gracias por eso. Amén. Dios obra sanidad. Pero ¿cuántas veces nos toca enfrentar nuevamente esa misma dificultad? Ya Dios sanó, ya Dios obró y nuevamente nos enfrentamos a la enfermedad teniendo la experiencia de que Dios ya obró en una ocasión. Sin embargo, en esta segunda ocasión la estamos enfrentando con más miedo, con más temor y con más angustia. El miedo de repetir la historia, el miedo de volver a experimentar lo mismo, hace que aunque el Señor haya obrado una vez, en esta segunda ocasión nos sentimos más perdidos, nos sentimos más agotados. Porque ya dimos la batalla una vez. Pero esto no se trata de estar batallando solamente en algunas ocasiones. Esto es una batalla, hermano, continua. Y todos los miedos, todos los temores, las preocupaciones y la angustia que han venido a nuestra vida, más temprano que tarde, las vamos a volver a enfrentar. Pero eso no debe restarnos a nosotros miedo. Porque si bien es cierto, las vamos a enfrentar nuevamente, las vamos a vencer nuevamente. Porque Dios volverá a ayudarnos. Aleluya. Porque Dios también nos ha dado promesa. Él ha prometido entregar bendiciones en nuestras manos. Aleluya. Porque el pueblo va a luchar a los muros de Jericó. Porque esa tierra Dios ya se la había dado. Pero ellos tenían que pelear la batalla. No con su fuerza, no con su estrategia, no con sus capacidades, sino que pelearla bajo la autoridad de la palabra de Dios. Por lo tanto, al igual que los israelitas, también nosotros debemos cumplir y obedecer la palabra. La pregunta sencilla tiene una respuesta simple. ¿Quiere ser usted bendecido y prosperado? La respuesta es claramente amén. ¿Cómo lo hago? Obedezcamos la palabra. ¿Por qué el pueblo venció? Porque el pueblo se atreve, tiene la osadía. Después de estar 40 años vagando en el desierto, tiene la osadía de ir a pelear con una de las ciudades más poderosas de aquel entonces. Porque Dios le había dado la palabra. Yo no sé a cuánto Dios le está dando la palabra en esta mañana. Y le está diciendo camina, aunque esa enfermedad, aunque ese diagnóstico, aunque, aleluya, ese problema, esa preocupación, esa deuda, ese hijo rebelde, ese esposo inconverso, esa familia que está lejos de Dios, aunque usted lo vea complejo, hay una promesa de parte de Dios para su pueblo. Aleluya. Pero tenemos nosotros que obedecer y cumplir la palabra de Dios. Todas las promesas de Dios vienen con instrucciones. Sobre todo al inicio de la conquista hay algo que va a ser muy llamativo, representativo, oportuno, y es el llamado que hace Josué. Amén. Recuerde que Josué estaba en este proceso de santificación. A veces nosotros pensamos que al único que Dios le dijo, aleluya, quita tus calzados, porque el lugar donde tú pisas santo es. Pareciera que fuera Moisés, pero no olvidamos de que esto también le sucede, aleluya, a Josué. Se le presenta al príncipe de los ejércitos, que era la presencia misma de Dios. Y le dice a Josué, quita, aleluya, tu calzado, porque el lugar donde tú estás también es santo. Si la historia, hermano, fue con Moisés y se repitió con Josué, ¿qué impide que esa presencia también nos acompañe a nosotros? ¿O no lo podrá hacer Dios? Claro que lo podrá hacer Dios. Entonces, por eso que al estar en esta presencia, Josué logra entender algo que le va a transmitir al pueblo. Y le dice, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Entonces ahí está la promesa.
Amén, pero también está la instrucción. Como iglesia del Señor tenemos ese deber también de santificarnos. Tenemos ese deber de guardarnos para Dios. Y si nosotros nos guardamos, confiemos en el Señor, porque mañana entonces el Señor va a hacer maravilla. Pero el gran problema que tenemos hoy en día es que la gente quiere milagros, la gente quiere señales, la gente quiere respuestas. Y esas respuestas que no sean confusas, sino que, Señor, yo quiero que tú me hables y cuando me dejas esa respuesta sean de lo más claras. Pero no nos estamos santificando. Pero cuando usted en medio de las preocupaciones, de la incertidumbre, de los miedos, en la lucha, hermano, aleluya, que tenemos por delante, nos vamos santificando, eso nos va a dar garantía. Usted va a ser tocado por el Señor. Dios le va a hablar a usted y no va a ser producto de la casualidad. Va a ser, hermano mío, producto de que usted entendió que había que guardarnos. Y yo estoy aquí en esta mañana guardándome. Yo vine en esta mañana, aleluya, a orar. Yo vine en esta mañana a cantar. Yo vine en esta mañana a bendecir el nombre del Señor. Por lo tanto, yo tengo la claridad que el día de mañana, aleluya, Dios también me hablará. Dios también me fortalecerá. Dios tocará mi corazón, aleluya. No será producto de la casualidad, es porque Dios me está haciendo entender que debo santificarme. Y hoy día estoy en ese proceso. Hoy día me estoy guardando, hoy día me estoy distanciando del pecado, hoy día estoy renunciando al mundo, aleluya. Que el Señor nos bendiga, pero eso me da la garantía de que mañana Dios obrará a favor de mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Todas las promesas de Dios vienen con instrucciones. Por eso Josué decía: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Por lo tanto, fe es más que creer. Fe es obedecer. Y le vuelvo a repetir, fe y obediencia son inseparables. Porque el pueblo va porque estaba la palabra. Pero esa palabra los hizo a ellos ponerse en marcha. Esa palabra los hizo caminar. Esa palabra los hizo confiar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos también dar ese primer paso? A lo mejor usted cree. Gracias por ese amén. A lo mejor usted cree, pero nos cuesta dar ese paso donde la fe nos impulsa a caminar. Lamentablemente, dentro de nuestra humanidad, en las pruebas más grandes, todos los que estamos acá hemos pasado pruebas grandes. Amén. En nuestra humanidad, sobre todo en las pruebas, nos cuesta dar ese paso. Nos cuesta avanzar hacia lo que Dios ha determinado. Pero en esta mañana esta palabra nos impulsa a nosotros a dar ese primer paso. ¿Cuántos quieren dar ese primer paso? ¿Cuántos quieren que su fe se manifieste en obediencia? ¿Cuántos están dispuestos, hermano, tal como el pueblo de Dios, a ser desafiados, aleluya, en su fe e ir y tomar esa ciudad? Que Dios nos ayude, hermano, a solidificar nuestra fe. El segundo paso de la toma de Jericó tiene que ver no solamente con este paso de ir a la batalla, sino que también con las armas que debían usar. ¿Cómo está usted? ¿Anda armado en esta mañana o no? Amén. ¿Anda armado o no? Ahí está cargado en oración, cargado en palabra, cargado en promesa, herramienta, elemento que Dios ha puesto a nuestro favor para estar en la batalla. O sea, cuando usted manda a su hijo al colegio, aparte de mandarle todos los cuadernos, le manda colación. En el caso de las mías se van de picnic. No los mandan así. Cuando usted va a trabajar también lleva cierto el alimento, el bebestible que le va a dar la fuerza para usted soportar esas jornadas laborales. Dios no es un Dios que nos envía a la batalla sin herramientas, sin armas. Aleluya. Dios no es un Dios que nos envía a la batalla, escúcheme bien, con las manos vacías. Dios no es un Dios que nos envía a la batalla a probar suerte. Él sabe lo que hace. Él tiene direcciones, tiene directrices, tiene parámetros. Hay elementos que están a nuestro alcance. Hay promesas de aliento que nos ayudan, escúcheme bien, aleluya, hermano, a seguir avanzando. Tenemos armas de fe. Amén. A lo mejor ya no estamos acá. De repente nos encontramos con hermanos que eran buenos para pelear en el mundo. Amén. Como leíamos el proverbio. Son estos los que hacen señas con las manos, decía el proverbio que leíamos recién. Amén. Pero no, hoy día nosotros tenemos armas de fe. Las murallas de Jericó, sus murallas parecían demasiado sólidas e impotentes ante los ojos de los hebreos.
40 años en el desierto, solamente viendo desiertos, colinas, montañas, desiertos, colinas, valles, desiertos. Y de momento, la primera pelea, la primera batalla que tienen, se encuentran, hermano, con un muro fortificado que por lo menos no han visto hace mucho tiempo. Amén. Y inclusive, gloria a Dios, es primera vez para algunos que están viendo estas murallas. Por lo tanto, era natural que a lo mejor ellos se sintieran de alguna manera impotentes al ver estas murallas. Los gruesos muros, la sólida puerta, los seguros cerrojos representaban los obstáculos que el enemigo deseaba que el pueblo de Dios considerara, de tal modo que llegaran a perder el valor y la firmeza para la victoria. Ahí está el problema, porque todos queremos dar el paso. ¿Cuántos quieren dar el paso? Pregunten esta mañana y van a decir amén. Pero luego vemos que la enfermedad es grande, luego vemos que el problema es grande, luego vemos que la meta es grande, luego vemos, aleluya, que esas metas están fortificadas, están solidificadas, aleluya, que somos pequeños y ya nos vamos restando, aleluya. ¿Por qué? Porque el miedo quiere atacarnos, amén, para que perdamos el valor y perdamos la firmeza, aleluya, hermanos. Si Dios ya le había dado la promesa, Dios ya le había dado la tierra de Canaán. Por lo tanto, los israelitas se encuentran con una ciudad fortificada, con muros gruesos, con puertas, con unos cerrojos, hermano, no como nosotros, porque nosotros antes cuando vivíamos en la cultura le poníamos el puro candado, pero quedaba todo abierto para allá y nos veníamos para acá. Amén. Y usted ve la gente que tiene dinero, por más seguro que le pongan, igual los roban. Amén. Es el Dios que nos guarda. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Como si fuera poco, tenemos los muros por delante, gruesos, fortificados, altos, profundos, anchos también, firmes. Dentro todo el pueblo de Jericó está expectante a darle la bienvenida, amén, por si quieren atacar. Y a esto le sumamos que los israelitas no debían emplear lo que se conoce como arietes. ¿Qué es lo que es un ariete? Cuando los distinguidos carabineros van a la casa de nuestros vecinos narcotraficantes, ellos llevan un tronco, un palo, un fierro con el que golpean y derriban, escúcheme bien, las puertas, ¿cierto? Entonces estos arietes son instrumentos, hermanos, muy antiguos y también se utilizaban para poder derribar los muros, para poder sitiar a la ciudad. Pero el Señor le está diciendo, no deben ir con esto, no deben ir con arietes, no deben ir como si fuera poco, Señor. A lo mejor, claro, para implementar los arietes tenemos que estar cerca del muro y a lo mejor no se puede. Usemos catapultas, que también era algo que se usaba en la antigüedad, pero el Señor le dice, no deben usar nada de estas armas, nada, no deben ir armados, no deben estar con arietes, no deben emplear arietes, no deben tener catapultas para romper los muros. ¿Qué es lo que deben hacer? Bueno, el Señor le da las direcciones. Deben haber 7 sacerdotes tocando 7 bocinas hechas con cuernos de carneros que iban delante del arca. Las bocinas, mire, las bocinas no eran instrumentos de guerra como lo eran las trompetas de plata. Cuando el pueblo de Dios tocaba la trompeta, eso inmediatamente daba a entender que había guerra. Por lo tanto, la trompeta era instrumento de guerra. Que el Señor nos bendiga. Yo no sé cuántos instrumentos de guerra hay en esta mañana. Aleluya. Sin embargo, las bocinas que tienen que usar, aleluya, eran instrumentos religiosos, Las bocinas, escúchame bien, los sacerdotes vestidos de blanco, el silencio reverencial, porque debían ir, escúcheme bien, aleluya, 7 días, pero durante 6 días debían rodear la ciudad y debían guardar silencio. Y ante esa inquietud, ante esos miedos, ante ese gran muro, ¿quién guarda silencio? Lo más probable es que faltara la fe, lo más probable es que estuviéramos desmayando. Pero ¿sabe lo que hacían ellos? Ellos guardaron un silencio no de miedo, un silencio reverencial. Aleluya, que el Señor nos bendiga. Como dijo el salmista, guarda silencio delante de Jehová, espera en Él. Y dice la palabra, Él hará. La fe de ellos estaba firme, no solamente para ir al muro, sino también para comenzar a rodear los muros. Aleluya, hay muros, hay dificultades, hay miedo, hermanos, que no han atacado, no nos dejan dormir, no nos dejan comer, aleluya, no nos deja pensar. Pero yo recibo esta palabra y yo digo, me voy a parar, gloria a Dios, por encima de esas preocupaciones, por encima de esas dificultades. Y esas dificultades que rodeaban mi cabeza, hoy día yo las comienzo a sacar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
Gloria a Dios. Era un silencio reverencial. Generalmente entendemos de que Dios está hablando, de que Dios está trabajando cuando Él habla. Pero hay momentos en que Dios guarda silencio. ¿Cuántos han pasado pruebas y dificultades? Y en medio de esas pruebas Dios no ha dicho nada. Él ha guardado silencio. ¿Cuántos dicen amén? Pero el hecho de que el Señor esté en silencio no quiere decir que esté ausente. Él está presente. Aleluya. Pero nosotros tenemos que tener también ese respeto reverencial de estar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Por eso que las bocinas, los sacerdotes vestidos de blanco, el silencio reverencial, todo indicaba que más que una guerra militar, era una guerra religiosa. La lucha que están dando ellos, a pesar de que es un ejército y a pesar de que de aquí en adelante van a tener que usar armas, van a tener que usar estrategia, el primer arma que están usando ellos es la fe. Aleluya. Se suele comparar a los sacerdotes con los cristianos. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 8, la Biblia, palabra de Dios para todos, dice: tanto se ha dado a conocer su fe que nosotros ya no necesitamos decir nada más. Cuando tú tienes fe, aleluya, tú no estás esperando una orden, porque la orden el Señor ya te la dio. Cuando tú tienes fe, tú no estás esperando al predicador de turno que venga y te diga avanza, porque tú ya has recibido la orden de Dios y estás determinado a avanzar. Cuando tú tienes fe, no estás esperando que pase la tormenta, como decía el hermano Christopher. Aleluya, los halcones, las águilas se elevan por encima de la tormenta y comienzan, ¿cierto? Aleluya, a planear su viaje. Así también cuando tú tienes fe, no estás esperando que Dios te vuelva a confirmar algo que ya te dijo. Aleluya, que el Señor nos bendiga. Y como si fuera poco, en esta vuelta había algo muy llamativo, había algo muy representativo, que era el arca. El arca ocupaba el lugar de honor y simbolizaba que Dios mismo rodeaba la ciudad. Ellos van con fe, ellos van en obediencia, ellos comienzan a dar la vuelta a Jericó. Aleluya, pero esta arca simbolizaba que la presencia de Dios estaba con ellos día tras día, mientras daban la vuelta. Yo no sé cuántos logran entender que la presencia de Dios está contigo, que la presencia de Dios te acompaña, que la presencia de Dios te va a ayudar a rodear esos problemas, y observaremos que la voz de Dios es más fuerte, más clara, es más potente que nuestros miedos. Aleluya, aleluya. Dios está contigo en tu casa, Dios está contigo en el trabajo, Dios está contigo, aleluya, donde quiera que esté. Hay una presencia del Espíritu de Dios que nos acompaña y nos invita a avanzar. Esa presencia está aquí. Levanta tu mano, porque el Espíritu de Dios está aquí para bendecirnos. Aleluya. 6 días rodeando Jericó. 6 días manteniendo un silencio reverencial. 6 días caminando, no por lo que ven, sino más bien por lo que han escuchado. Oh, yo no sé cuántos se atreven a caminar en fe. Caminar en fe no es caminar por vista. Lo que vemos, lo que observamos es distante a lo que Dios nos ha dicho. Aleluya, pero cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra, como dice el apóstol Pablo, nos desanimamos, nos llenamos de miedo. Amado hermano, la invitación en esta hora no es a confiar en el pastor, porque yo fallo, yo caigo, yo peco, y no es que quiera hacerlo, sino que está en nuestra humanidad. Aleluya, y sin embargo nos esforzamos para dar lo mejor. La mirada, aleluya, tampoco está puesta en el ministerio cristiano Palabra de Fe. Aleluya, porque este ministerio, escúcheme bien, aleluya hermano, también está, gloria a Dios, lleno de hombres, lleno de mujeres. La mirada está y debe estar puesta en el Señor, porque Él no desilusiona a nadie. Cristo no desilusiona a nadie. Aleluya, y Él está con nosotros. Jericó es la ilustración de la vida cristiana, como una continua experiencia de los obstáculos que Satanás pone en el camino victorioso del pueblo de Dios, procurando el fracaso de los propósitos del Señor para los suyos. Hemos enfrentado ya las murallas de Jericó. Ya hemos estado en esa situación
de enfrentar muros con anterioridad. Pero los muros no solamente se levantan de manera circunstancial, sino que estos muros van a estar de manera continua en nuestra vida. Las malas noticias llegan de manera tan sorpresiva. Cosas tan pequeñas, cosas tan sencillas, a lo mejor no las valorizamos y en medio de la prueba, en medio de la adversidad, toman un valor muy importante. Siempre vamos a estar enfrentando muros, entendiendo que Dios nunca nos dará una carga que no podamos nosotros llevar. Pareciera que es difícil, pareciera que es duro, pareciera que no puedo, no tengo la gracia, no tengo la fuerza, no tengo la capacidad. Pareciera que fuera así, pero esas grandes batallas que tú estás lidiando en este día, esas batallas, aleluya, tú las puedes ganar, tú las puedes vencer. Y esto no es porque tengamos la fuerza ni la capacidad, es porque Dios ha prometido estar con nosotros. Jericó, aleluya, para nosotros representa los obstáculos que Satanás pone en el camino. Pero ¿cuántos creen, aleluya, que mientras más obstáculos hayan, mientras más barreras se levanten, aleluya, entenderemos que Dios estará con nosotros y nos guardará, aleluya, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, y el Señor me ha guardado, fiel es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Dios me seguirá guardando, Dios te seguirá guardando. Por eso que es importante que podamos entender que las armas de nuestras milicias no son carnales. Necesitamos entender que Dios está con nosotros, aleluya, como poderoso gigante. De que Dios tiene el poder y tiene el poder de sobra. Que en medio de la batalla, Él ha prometido acompañarnos. De poder entender que Jehová, dentro de todos los rótulos que el Señor tiene, también es conocido como el varón de guerra. Aleluya. Y que la fe que había actuado en aquella ocasión, aceptando la promesa de Dios y haciéndola efectiva en el momento oportuno, fue el arma más poderosa que el pueblo de Dios utilizó. ¿Cuántos quieren pelear usando las armas? Todos tenemos ese testimonio de lo que es enfrentar las pruebas desde el miedo, desde el temor, desde la debilidad. ¿Cuántas pruebas hemos enfrentado desde la angustia? ¿Cuántas pruebas nos han tocado enfrentar desde la soledad? ¿Cuántas pruebas nos ha tocado enfrentar desde el miedo? Ya sea con miedo, ya sea con angustia, ya sea con incertidumbre, ya sea lleno de duda. Enfrentar las pruebas desde esa perspectiva es algo triste, es algo lamentoso, es algo complejo. Y aunque no hemos tenido fe, el Señor nos ha fortalecido. Pero cambiemos, revertamos la situación. Estas pruebas que vienen, estos muros que se van a levantar, estas nuevas ciudades, aleluya, que tenemos que conquistar, no lo hagamos con miedo, hagámoslo con Jericó. Jericó, aleluya, hermano, representa a un pueblo que le cree, a un pueblo que avanza, a un pueblo que está confiado, un pueblo, aleluya, que se armó no solamente de valor, sino que también se armó de fe. Utilizaron las armas que Dios le estaba dando, aleluya, gloria a Dios. Que esas peleas podamos nosotros pelearlas, escúcheme bien, aleluya, con la fe, y podamos entender, aleluya, hermano, que Dios pelea nuestras batallas. El salmista dice: en mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó. Claman los justos, dice el salmista, y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Por eso es que este segundo paso tiene que ver con tomar las armas de fe. Usted a lo mejor no es pastor, no es predicador, no es músico, pero es hijo de Dios. Y tiene armas, tiene promesa. Carga una palabra. Si bien es cierto, somos hombres, somos, como dice el apóstol Pablo en su carta a Corintios, somos vasos de barro. Hombres que experimentamos debilidades, que experimentamos miedo, que tenemos tristeza, tenemos malos días, malas semanas, malos meses, malos años. Pero si hay algo que el Señor también me ha hecho comprender, es que el sufrimiento no perdura para siempre. Que todo lo complejo en un momento determinado pasa. 40 años en el desierto pasaron, 7 años de conquista pasaron, pero le dieron espacio al reinado de paz, al reinado de tranquilidad, a la victoria.
Amén. Todas las pruebas nos avisan. Escúcheme bien. Primero, de que Dios está con nosotros. Y lo segundo, de poder entender de que si Dios está con nosotros, las pruebas no perduran para siempre. Aleluya. Un día llegaremos, cruzaremos esa puerta y ya no vendremos con las preocupaciones de los hijos. Ya no vendremos con las preocupaciones de la enfermedad. Ya no vendremos con las preocupaciones del tiempo. Ya no vendremos, aleluya, hermano, con las preocupaciones de las tristezas del pasado. Llegaremos por esa puerta y le diremos al Señor: gracias porque ha pasado la prueba. Gracias porque ya pasó el invierno, gracias porque todo está comenzando a volver a florecer, gracias porque ya no estoy en un camino desértico. Yo no sé cuánto dicen, hoy día a lo mejor te está tocando entrar así, aleluya, gloria a Dios, con prueba, con dificultades, pero cuántos creen, hermano, que un día cruzaremos esa mampara, entraremos a la casa de Dios, aleluya, solamente para dar gracias y le diremos: gracias, Señor, porque en medio de la adversidad usted fue fiel. Gracias, Señor, porque aleluya, usted me ayuda, usted me sostiene, usted me levanta, y si estoy en pie es porque usted lo ha querido así. Aleluya. Pero Dios te bendiga en esta hora, que estás cruzando esa mampara, que estás cruzando esos límites, que te estás armando de valor, sacando fuerzas de las que no tenía, como dice este mismo capítulo. Este capítulo, hermano, a mí me identifica, me anima, me levanta, me desafía, me hace creer, me hace confiar. Este capítulo a mí no me deja mirar atrás. Este capítulo a mí me hace ponerme de pie en medio de la prueba, de creerle al Señor, de ver tantos testimonios, tantos registros de hombres que estuvieron en medio de la prueba y cómo Dios le ayudó. Y ese ayudar no significa que las cosas fueron fáciles, no significa que no hubieron dificultades, significa que a pesar de las dificultades y los problemas, Dios estaba con ellos. Entonces pienso yo, medito y reflexiono: Dios entonces también está conmigo, también me va a ayudar. No importa si no tengo la capacidad, no importa si no tengo la elocuencia, no importa si no tengo la fuerza. Lo importante es que la elocuencia, la sabiduría, la palabra, la fuerza y la fortaleza viene de Dios, y eso está para ti, eso está para ti. ¿Cuántos dicen amén? Hay que armarse de fe. ¿Cómo estamos para el 18? Estamos listos, preparados. Así también estemos en la fe, confiando en que el Hijo de Dios ha estado con nosotros. Por lo tanto, el primer paso es la fe que obedece. Segundo paso es tomar las armas de la fe, recordando lo que dice el apóstol Pablo, que las armas de nuestras milicias no son carnales. Si avanzamos en fe, obedecemos en fe, vamos a llegar al tercer paso, que es la victoria de la fe. Dice el apóstol Pablo: a su tiempo segaremos. Nótese con cuánta frecuencia reaparece el número 7, el cual significa totalidad o perfección. Después de trabajar 6 días, viene este número 7, que es el número de la perfección, y que para el pueblo de Dios significaba la victoria. Aleluya. Y cuando ellos están con este silencio reverencial, usando las herramientas que Dios le había dado. Meditaba ayer, pensaba predicar en Joel. Yo creo que todos han escuchado el texto que dice: diga al débil, fuerte soy. Y cuando usted lee el contexto de estos versos, Dios le está invitando a la batalla y a la guerra, pero precisamente nos está invitando a guerreros. Guerreros habituales o los que a nosotros se nos vienen en la mente, sino que son heraldos de la fe, que tienen que tomar las herramientas y los utensilios del campo y con eso ir a pelear. Yo no sé si usted ha visto películas de gente santa, piadosa, que no tiene tiempo para eso, pero cuando aparecen estas películas y está perdiendo el superhéroe, aleluya, y la gente pesca la pala, la escoba,
Son elementos tan sencillos, pero que en ese momento los van a usar como elementos de guerra. El problema no era solamente que no tenían la arma, el problema era que también era un pueblo débil. Pero por eso Joel les dice, tomen eso sencillo, eso que tienen en su casa, esas herramientas de trabajo, herramientas de agricultura. Pónganse de pie y digan al débil. Yo no sé cuántos pueden decir así en esta mañana. Entonces se produjo un milagro de Dios actuando sobre el baluarte de la ciudad. Dice que el muro se derrumbó. Aquellas murallas que habían impresionado anteriormente a los israelitas, que fue observada con cierta y natural preocupación por Josué, que aparentemente ofrecía un seguro refugio a los de Jericó, se desplomó sobre ella misma. Al séptimo día cantaron con toda la fuerza. Me acordaba de mi papá, que le gustaba de vez en cuando decir, vamos a darle 7 gloria al Señor. ¿Acuerdan, no? Aleluya. Y con todas las fuerzas comienzan a gritar. 7 días, 6 días estuvieron guardando silencio. Pero hubo un día que no solamente tuvieron que hablar, hubo un día que tuvieron que gritar. Hay muchos documentos, YouTube, en el Discovery Channel, de qué es lo que sucedió. Y algunos dicen que justo cuando el pueblo de Dios gritó, justo en ese momento hubo un terremoto, 9.9. Y fue lo que desplomó toda la muralla. Eso es lo que dicen. Otros dicen si fue el terremoto o no fue el terremoto, la gloria igual es de Dios porque Él es el que hace temblar la tierra. La hizo temblar a Dios, así que cuando vengan los terremotos, acuérdese que es Dios. Aleluya. Y ocurrió en el momento oportuno. Sea como usted lo quiera interpretar, fue un acto de fe tremendo. Porque el pueblo de Jericó estaba dentro de la ciudad. Porque ellos habían oído de que los que venían a atacarlo, Dios le había abierto todo el mar rojo y pasaron en seco. Ya habían derrumbado a los egipcios. Y como si fuera poco, llegan las noticias de que vienen de camino y que cuando están llegando a Jericó, Josué, bajo la mano poderosa de Dios, abre el Jordán. ¿Quiénes están con miedo? Los de Jericó. Aleluya. La ciudad de Jericó no se rendía a las tropas de los hebreos. No estaban rindiéndose, estaban en manera de combate. Sin embargo, esta ciudad es entregada por Dios, fiel al cumplimiento de su promesa. Una batalla en la que no tuvieron que pelear. Una batalla en la que no tuvieron que usar elementos de guerra. Eso nos hace pensar a nosotros cuando decimos que yo no tengo las capacidades. Lo que importa es que está la disponibilidad. La fe hace experimentar la tranquilidad que da la confianza en las promesas de Dios. Las promesas de Dios no nos presentan incertidumbre, las promesas de Dios nos dan confianza. Otras muchas de las conquistas de Canaán supondrían un esfuerzo grande de los israelitas. Pero en esta primera ocasión era Dios mismo que le entregaba en sus manos una de las ciudades fortificadas de aquella tierra. Después tuvieron que pelear, pero imagínense cómo fueron ellos a su segunda guerra. Bueno, ahí es una situación compleja por el pecado de Acán. Pero después que solucionan en el tema del pecado, ¿cómo ellos van? Conquistan 31 reinos, mi amado hermano. Josué también es de familia, Josué también es de hogar. Porque Josué nos enseña que se puede oír la voz de Dios sin descuidar la familia. Porque después de 31 reinos es donde se presentan las dudas y la incertidumbre y es donde sale esta palabra y este verso
tan especial que es para nosotros. Cuando Josué dice, yo y mi casa. ¿Cuántas murallas, cuántas batallas? No solamente fue una. La vida de Josué, la vida de Moisés, la vida de Jesús fue una vida de constante batalla. Pero Dios siempre le daba la victoria. Yo no sé a cuánto Dios le va a dar. Si peleamos con fe, si obedecemos, si usamos las armas que Dios ha provisto, la victoria claramente será alcanzada. Obedecer a Dios es el fundamento para la victoria. La obediencia a Dios marca nuestro presente y nuestro futuro. Les pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren obtener esa victoria? ¿Cuántos quieren derribar esos muros? ¿Cuáles son esos muros que hoy día están trayendo inestabilidad? Están despertando la incertidumbre. Acompáñeme, hermano Daniel. Aleluya, siento la presencia de Dios. Como pueblo, la iglesia se enfrenta con dificultad en su caminar, que solo pueden ser superadas por la fe de aquellos que la integran. La iglesia cristiana es una comunidad de fe, es un pueblo de fe. Solo es concebible una iglesia triunfante cuando todos sus miembros viven en la esfera de la fe. Lo mismo que entonces el creyente de hoy que ama a Dios obedece a su palabra como manifestación de su fe. Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Eso dice el Señor. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Por qué el pueblo obtuvo la victoria? Porque amaba a Dios. Y guardaron la palabra. Por eso Dios nos dice en esta mañana, si me amáis, guarda los mandamientos. Si guardamos los mandamientos de Dios, hay victoria. Por la fe cayeron los muros. Por la misma fe, otra Jericó, no importa si son grandes o son pequeñas, pueden ser totalmente derribadas. Entendiendo que las armas que usamos, como dice el apóstol Pablo, no son las del mundo. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Si me amáis, guarda mi mandamiento. La fe vendrá en las más adversas circunstancias para dar el ánimo oportuno. ¿Cuántos necesitan fe en esta mañana? Colóquese de pie. ¿Cuántos van a derribar muros? ¿Cuántos dicen en esta mañana, Señor, no importa si estos muros son elevados? No importa si son gruesos. No importa si están firmes. En esta mañana he entendido tu palabra y logro entender que el Señor está a mi lado. Y como dice Filipenses 4:13, dígalo conmigo, todo lo puedo. Todo lo puedo. En medio de las debilidades, dígale, todo lo puedo. En medio de las enfermedades, dígalo en esta mañana, todo lo puedo. En medio de las deudas, diga, todo lo puedo. En medio de los conflictos en la familia, dígalo, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. Creer es posible, todo lo puedo en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Él me fortalece en mi debilidad. Él me fortalece en mi enfermedad. Él me fortalece en medio de la duda. Y en esta mañana
Aleluya, el Señor nos está fortaleciendo. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, Señor y Dios de mi vida, agradezco esta oportunidad maravillosa de poder predicar la palabra. La palabra fuente inagotable te pida, y de verdad esta palabra me anima. Señor, por la fe los muros de Jericó, aleluya, cayeron después de rodear los 7 días. Es hora de avanzar en fe. Yo recibo esta palabra, yo recibo esta enseñanza, yo recibo, Padre mío, esta palabra de ánimo. Y en medio de los temores, en medio, Señor, de la angustia, en el panorama complejo e incierto, en medio de los grandes muros, en medio de esos muros fortificados, en medio de esos muros solidificados, yo no me voy a detener, porque yo sé, Señor, que esa fe puesta en el Hijo de Dios me ayudará, me sostendrá y me levantará. Gracias, Señor, por tu palabra. Somos bendecidos. Levante su mano al cielo y dígalo: somos bendecidos, somos bendecidos. Este es el tiempo, aleluya, gloria a Dios, de adorar al Señor. Aleluya, gloria.